Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Tras bastidores, estamos hablando de leche materna, de sus ventajas, de sus características peculiares y de cómo a niños y niñas les encanta, pero quizás no tanto a los adultos. Pero, siguiendo el mismo hilo, resulta que vamos a hablar de obesidad, quizás enfocada un poco en esa población infantil, en esa población que de hecho está ya de camino al cole, de camino a la escuela. Ana Carolina Báez es doctora, es médico, es nutrióloga clínica, por ende es especialista en estos temas y estamos muy felices de tenerle más cerca. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, doctora, tengo una curiosidad. Ellos dos tienen niños chiquitos. Desde hace mucho tiempo. Gorditos sobre todo. ¿Cuál es la diferencia que se puede establecer entre comer y nutrirse o alimentarse? Cuando yo estoy comiendo, ¿no estoy nutriéndome, alimentándome? Bueno, no necesariamente. Realmente comer es el acto de introducir alimentos en boca, realmente, y nutrirse significa que estamos recibiendo todos los nutrientes que necesitamos para que nuestro cuerpo realice sus funciones. La educación, entonces ahí hay una diferencia. La educación del dominicano, la forma como se alimenta, cómo come, ¿usted entiende que es la causa principal de la obesidad que tienen, por ejemplo, en el caso de nuestros niños? Bueno, nosotros tenemos dos problemas. Tenemos la forma en que nos alimentamos, tanto en cantidad como en calidad de alimentos. Y segundo, el sedentarismo. Ya ahora no nos movemos tanto, pasamos todo el día sentados. Y así como lo hacen los adultos, pues los niños también ahí han ido pasando a ese rol en el que tenemos más tabletas, celulares, videojuegos y demás, en vez de estar corriendo en el patio y haciendo esos juegos típicos de cuando nosotros éramos pequeños. Doctora Báez, tanto para adultos como para niños, hay una serie de opciones alimenticias que nos hacemos adictos a ellas. Los dominicanos somos adictos al arroz, por ejemplo, o yo digo que somos adictos, o sea, no concebimos un almuerzo sin arroz. Y una persona promedio dura 3 días sin comer arroz y cree que el mundo se está acabando y salimos al exterior y queremos volver aquí para comer ese arroz, habichuelas y todo lo demás. Es que el arroz, puede haber otros alimentos, tiene algunas características que nos envician con ellos, o es un tema plenamente cultural, solo depende de eso. Sí, es un tema realmente cultural, tanto acá como en otros países, ¿verdad? No, sí. yo digo arroz, pero también está el plátano, hay varias cosas. Claro. Pero agréguele ahí, doctora, para no volver a interrumpir, arroz y azúcar, por ejemplo, ¿cómo van de la mano? Pero espérese, me le cambiaste el tema, me le cambió el tema. Doctora, dejémosla los alimentos que envician. Que envician, que le gusta al dominicano. Sí, el tema del arroz es un tema realmente cultural, una preferencia alimentaria y algo aprendido, ¿verdad? Es nuestro hábito, realmente es plato típico dominicano consumir arroz básicamente todos los días. Lo cual no estaría recomendado, puesto que parte del principio de una alimentación saludable es que sea variada. Y eso significa que la fuente de hidrato de carbono, que es a la que pertenece el arroz, debería variarse con otras fuentes de hidrato de carbono. El trigo, los víveres, la pasta, todo eso pertenece a ese mismo grupo. Entonces deberíamos durante la semana alternar entre otras. Ok, doctora, disculpa Marisol, porque de mis opciones, doctora, espérese. Ok, lunes arroz, ¿y martes qué puede ser? Un víver cualquiera. Al mediodía, porque yo lo aporto en la cena. Los víveres aquí estamos reservados para la cena. Pero hay diferentes. Una pasta también puede ser una fuente. Ok. Un trigo. Lunes arroz, martes víveres, miércoles pasta. ¿Jueves? Puedo volver a comer arroz, no hay problema. Bueno, o sea, puede comer arroz 2 o 3 veces a la semana si desea, pero altérnelo con otras fuentes. Eso es precisamente lo que hacemos en el programa de alimentación escolar, que bueno, ya hablaremos de eso, alternar precisamente. Lo que precisamente porque los dominicanos tenemos costumbre de mezclar arroz con pasta. Claro. A pasta con pan. Exacto. Y son 2 hidratos de carbono que no deberíamos realmente mezclarlos. Si nos llevamos del principio
de comer saludable, el momento de la comida debería tener una fuente de hidrato de carbono, que en ese caso sería el arroz, una fuente de proteína, que puede ser cualquier tipo de carne, una fuente de verdura, una ensalada, vegetal cocido, y algunos días en semana pues incluimos alguna leguminosa, que serían las habichuelas o los guandules o las lentejas. Si yo tengo eso en mi plato, yo tengo un plato equilibrado y saludable. Y no voy a engordar. No necesariamente, porque todo depende de la cantidad y de qué gasto energético tengo. Ahora, eso Bien, sí, ok. el dominicano le gusta comer con moña. Claro, y con Y como tú con no eres fritos, alemana, Exactamente. ay, el con concón, doctor, eso fritos es y bueno. con- Pero tenemos una generación que ya no solamente es habitual comiendo lo tradicional, sino tenemos una generación Hamburger. que consume mucha comida Exacto. denominada chatarra, ¿verdad? Exacto. En la mañana la madre le prepara la lonchera, jugo artificial, le pone pan, le pone mantequilla, le pone queso, le pone jamón, nada de vegetales, nada de frutas. Y si le colocan fruta es un viaje de fruta, vamos a decirlo así. Sí, pasa eso. A veces yo estoy a dieta comiendo lechuga, pero es Ujú. un bidón de lechuga. No, y si fuera lechuga no hay mucho problema porque es baja en calorías, pero sí, efectivamente las cantidades son un problema y el acceso a toda esa comida rápida a la que usted hace referencia está muy extendido por el tema de la misma rapidez con que vivimos. Muchas veces es más fácil ir a comprar algo en un restaurante de estos de comida rápida, que es una alimentación alta en grasas de origen animal, las llamadas grasas saturadas, que elevan el colesterol malo o LDL, altas en sal, que en su consumo excesivo pues produce problemas de riñón, problemas cardiovasculares, hipertensión, y obviamente altos en azúcar, lo que usted hablaba hace un ratito, que es uno de los principales problemas que tenemos en este momento. Ana Por Carolina, ahí quisiera ir por lo del sí, azúcar. Porque pero tengo antes una de eso, preocupación con eso. decir que Ana Carolina Báez es nutrióloga clínica, pero que a la vez ella es la directora de formulación y evaluación nutricional del INAVIE, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, que rige todo lo que tiene que ver con la parte gastronómica, con la parte alimenticia de nuestros niñas y niños en escuelas, en colegios no tienen ese privilegio todavía. Entonces, ¿qué ustedes toman en cuenta al momento de elaborar ese menú? ¿Y cómo INAVIE controla que lo que yo hago en mi restaurante para el sector público, yo cumplo ese menú con los estándares que ustedes señalan? Bien, pues lo primero es que tomamos como referencia guías que establece la Organización Mundial de la Salud y las asociaciones de pediatría con referencia a cuál es la necesidad nutricional que tienen los niños en las diferentes edades. Entonces nosotros digamos que hacemos un promedio para el grupo que tiene de 5 a 9, un promedio para el grupo de 10 a 14 y un promedio para el grupo de 15 a 19. Y así se establece cuál es la necesidad de calorías, de proteínas, de grasa, de hidratos de carbono. A partir de ahí, los lineamientos que nosotros tenemos establecen que nosotros cumplimos aproximadamente el 60% de lo que requiere un escolar diariamente, el cual nosotros se lo brindamos a través del desayuno, del almuerzo. Bien, y ahora con un postre, que es el proyecto que tenemos en este momento, que es fruta. Bien, fruta en su forma natural. Yo creí que era un jalao, doctor. No, pero espérese, porque tenemos un problema. 31% de los escolares tienen sobrepeso y obesidad. Yo quiero, Altas cifras de diabetes y de problemas que antes era de adultos, también lo vemos en los adolescentes. 10% de niños, niñas, 31%, 31% de los estudiantes de escuelas públicas. de 5 a 19 años tiene sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, nosotros como un programa que es una política social, debemos de llevar algo adaptado a la necesidad Y ante actual. esa situación, ¿cuál ha sido el menú que ustedes han tomado como referencia para tratar de bajar esos niveles? Sí, nosotros hemos hecho varios ajustes en estos últimos, diría, año y medio, 2 años. Uno fue estandarizar todas las recetas, todos los platos del programa y se redujo lo que es la grasa y lo que es la sal, que estaba alta. Luego entonces hicimos una exclusión de lo que era la merienda, que era un néctar o jugo, el De cual cajita.
Era de cajita, aunque era regulado obviamente bajo los lineamientos de la institución. Sin embargo, tenía un alto contenido de azúcar, 20, 23 gramos en promedio. Entonces, viendo la realidad actual, tanto nutricional como de salud, pues se decide que no podemos darle 23 gramos todos los días. ¿Por qué? Porque eso es básicamente casi la totalidad permitida para un niño en todo el día. Y hay que tener conciencia de que el niño también consume otros alimentos en casa y que muchos de ellos tienen también azúcar. Entonces el programa no podía seguir entregando algo que podía contribuir más bien a la enfermedad. Por lo tanto, lo excluimos y empezamos este proyecto de inclusión de fruta fresca en el programa de alimentación escolar, que inició el año pasado con la entrega de guineo 3 veces a la semana, 10.000 escolares, un poquito más, y este año va en segunda fase, donde tenemos entonces más de 35.000 escolares, guineo alterno con fruta picada. Y esto el año siguiente va a universalizarse. ¿Y por qué vamos así, como poco a poco? Porque debemos de recordar que nuestro programa entrega raciones de alimentos casi a 2 millones de beneficiarios diariamente, y si yo pongo de repente 2 millones de raciones de fruta diariamente, ni tengo la producción nacional organizada, ni tampoco tengo esa capacidad, ¿verdad? Entonces obviamente hay que hacer todo un proceso gradual de escalamiento para permitir esa planificación y tampoco afectar que cuando usted vaya a comprar escasee la fruta o que esté sumamente costosa. Entonces hay todo un proceso. Doctora, luchar en contra del gusto o del placer del paladar es una tarea difícil. ¿Qué es lo que pasa que el azúcar provoca que los niños sientan gran dependencia de ella, los adultos ¿Y también? los adultos también? De hecho, esa reducción o esa sustitución de la merienda, en algunos padres que no lo han entendido, pues entienden que ustedes son unos criminales porque ustedes le están quitando al niño el derecho al placer del dulce. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el azúcar hace esa simbiosis desde el punto de vista biológico y provoca esa dependencia? Sí, el azúcar realmente es un elemento que se convierte en adictivo, como bien lo dicen, y no es solamente el azúcar, la grasa y la sal, esos 3 elementos. Esos Y 3, bueno, que son dos así, solo grandes. sí, porque es que el tema es que son Muy difícil explosivos comer al paladar. desabrido. Y cuando se combinan, cuando hay un alimento que combina en ciertas proporciones las 3 cosas, mucho más. Y la industria nos tiene muy bien estudiados. Entonces es un tema de educación. Se supone que hasta los 2 años un niño no debería consumir alimentos ni con sal agregada ni con azúcar agregada. No. Así debe ser. 2 años. Doctora, repita eso, por Hasta favor. los 2 años los niños no deben consumir alimentos ni con sal agregada ni con azúcar agregada. Entonces, O cuando yo sea, le preparo esa papilla, exacto. esa habichuelita, se lo tengo que hacer natural, sin... Así es. Y esas sal. habichuelitas. Así es, sin Sin sal. sal. con- O sea, no de la habichuela que yo me como, tengo que hacerle una salsita a él. ¿Oíste, Madeline? sin sal. Madeline, Doctora, pero eso no es una tortura, someter a ese niño yo- a... No, pues porque ellos no saben. recuerde que Ellos van de la leche materna. el niño no extraña lo que no conoce, definitivamente. ok. Ahí viene ese paladar educado. Entonces yo Ok. empiezo a darle, que es la costumbre, ¿verdad? Empezar a darle cosas azucaradas y ahí es que viene esa preferencia desarrollada por los dulces. Doctora, mire, yo voy a Bien. tener que cortarla porque las abuelas están comenzando a llegar para acá, no están de acuerdo con eso. No, pero, a las pero, doctora, abuelas. entonces, ¿qué yo le voy a dar al niño, al carajito chiquito? Yo le voy a dar agua. Después de la ley... Usted puede hacer. sea, ¿qué si le usted voy a dar? Si usted le quiere hacer un jugo, usted puede licuarle la lechosita sin agregarle azúcar. Exactamente. La sandía, el melón, o sea. O sea, usted no una puede. extensión de lo que yo como, sino comida para ellos. O sea, que las compotas que vienen, en los que uno compra en el supermercado, la gelatina, a un niño de menos de 2 años, no debería dársela. Están cargadas de azúcar y lo Ay, ideal sería nosotros trabajar con un producto totalmente ¿Y natural. por qué los gobiernos, no solo el dominicano, los gobiernos, que se supone velan por la salud, no llegan a un acuerdo con cualquiera de esas fabricantes de compota? Mire, tú vas a seguir con tu producto, solo que bájame el azúcar. No resulta razonable eso.
Totalmente. Y de hecho, todo este tema de la preferencia por el azúcar es algo histórico y que inició a raíz también de buscar salud. ¿Y de dónde data esto? Realmente, cuando se identificó que las grasas se asociaban a aumentar colesterol y a incrementar las enfermedades cardiovasculares, pues vino una campaña muy fuerte de reducir las grasas en los alimentos. La industria tuvo que agregar otra cosa para que el alimento pudiera seguir teniendo sabor, y lo que agregó fue azúcar. Entonces, al agregar azúcar, ahora todo el mundo tiene una gran ¿Qué es más malo, preferencia. la grasa o el azúcar? Hay tipo de grasa que es buena y hay tipo de grasa que no lo es. No, la grasa Toda de azúcar es mala. Bien, toda azúcar es mala. Ok. Toda azúcar es Toda mala, azúcar incluyendo esta de que un endulcorante. Realmente la recomendación es usted tratar de ir, si usted consume azúcar o edulcorante, ir reduciendo gradualmente las cantidades que usted consume, y si puede llegar a ponerla en cero. Ejemplo, si usted se bebe el café con 2 cucharaditas de azúcar, usted puede empezar un proceso de bajar a 1,5, luego a 1, luego a media. Si puede quedarse sin azúcar, sería lo ideal. Si no puede, entonces se queda con una cantidad mucho Un menor toquecito de azúcar. que lo que Y entre consumía azúcar, antes. como la conocemos, y endulcorante. Entonces, el edulcorante no aporta calorías, pero el exceso de edulcorante también se asocia con otros riesgos para la salud, incluyendo la misma diabetes. También se ha demostrado que algunas moléculas se pueden asociar a cáncer, y también alteran lo que es la composición de bacterias en nuestro intestino, que es la llamada microbiota intestinal, y al alterar esa composición predispone a otras enfermedades. Azúcar negra. Azúcar negra Versus blanca. viene a ser lo mismo que la blanca, lo único Lo sabía. que la blanca obviamente está mucho más procesada, Mucho más está procesada. refinada, pero en términos de efectos, de ese efecto negativo que tiene el azúcar en nuestro organismo, es lo mismo. Ahí esta es negra y Igual. manzana, no. Doctora, entonces, cuando yo le brindo un hamburger Carlos, a perdimos. niño, no, pero en esa parte está bien, porque el azúcar es adictivo. Pero no perdimos, usted No, sabe. está bien. Doctora, cuando yo le brindo un hamburger a un niño entre menos de 10 años, y entonces yo me pongo contento porque me preguntan que si la papa grande y el refresco, entonces yo lo complazco y le doy la papa agrandada, el combo agrandado. ¿Cuántas calorías yo le estoy colocando a ese niño en su cuerpo cuando le combino el hamburger con la papa Más que su grande edad. y la soda de 12 o 15 onzas? Más que su edad. Mire, eso depende, obviamente. Yo ahora mismo no tengo ese cálculo de memoria, por supuesto, pero hay hamburguesas, o sea, hay combos que te pueden aportar fácilmente 800, 900 Ay, calorías, madre. cuando la necesidad suya tal vez de 1,700, o sea que casi el 50% El niño no usted lo camina. está consumiendo. Entonces, realmente, mire, hay un tema, y es que lo que tú haces de manera ocasional no tiene mayor impacto en tu salud. ¿A qué me refiero? A que si usted un fin de semana cualquiera sale con su hijo y compra alguna hamburguesa, lo ideal sería tratar no de se comprarla sacrifique. de una calidad que no sea la de la comida rápida, porque obviamente esa tiene una carga de sal y de grasa muy alta. muy alta. Pero hay lugares donde uno puede conseguir una buena calidad de una carne. artesanal. Exacto. Y no va a pasar nada si eso usted lo hace de manera ocasional. Ahora, si 3 veces a la semana usted con la rapidez se para en un restaurante, en un drive-thru de comida rápida, a comprar la comida del mediodía de los Marisol, chicos, Marisol. y solamente 2 días comemos en casa, ¿cuál es su hábito instalado? Comida rápida. Por Entonces, por eso sí último, Ya para... doctora, Sí, tengo una pregunta última también. una dile. una Sí. última cada uno. También Sí. otra última. Claro, Sí. sí, adelante. Bueno, Marisol. vamos a empezar de allá No, hacia acá. no, él ya preguntó. Ok, No, yo la tengo última una de última, Marisol. adelante, La última de Marisol. adelante. El tiempo agota. Doctora, Sí, sí. ¿cuál es la merienda adecuada para un niño? Ya que no todos están en el sistema público, porque a las madres les gusta poner mucho esos juguitos de cajita. Yo no, ya yo lo descarté, pero hay muchas madres que todavía lo hacen. Lo ideal es poner fruta en su forma natural, también puede ser yogurt, dependiendo del esquema de alimentación que tenga en el día el niño, puede ser un sanduchito de pan integral, o sea, cosas naturales, idealmente que elaboremos en casa y no cosas que vengan empacadas y infunditas. Ok. Todo lo enlatado hace daño. Todo lo enlatado hace daño. Bien fundado. ¿Cuándo usted tiene, creo que 2 años, y no era yo, en, entonces, ¿qué le va a en hacer su la puesto en INAVIE? ¿Ustedes han medido algún cambio en esa población estudiantil a lo largo de estos 2 años? Y si no es el caso, pues
hay un estudio que diga, mira, cuando el niño entró y ahora vamos así, que le permita medir esto. Sí, precisamente nosotros realizamos un estudio base con el Ministerio de Salud Pública acerca del estado nutricional de la población escolar y lo publicamos a principio de este año. Entonces nosotros ya tenemos esa base que fue la que evidenció que el 31% tiene sobrepeso y obesidad, que solo un 18% comía frutas diariamente, que solo un 6% hace actividad física 1 hora diaria como está recomendado. Entonces, a partir de esos hallazgos, nosotros estamos elaborando el plan de intervención que empieza a ejecutarse ahora y a partir de esa intervención, en 1 año, nosotros tenemos que hacer una medición de impacto. Bien, pero ya sabemos cómo estamos. Ya sabemos cómo estamos ahora. Con esos Don niños Carlos, que con eso están- tomamos. sí, Finalmente, gracias. Carlos. Con esos niños que están dentro del 31% que son obesos, ¿hay alguna dieta particular con ellos? Nosotros tomamos medidas globales, como fue la exclusión del néctar y la reducción de la grasa en los alimentos, y también promoción de actividad física con recreos dirigidos, pausas activas. Entonces, toda esa es la estrategia que a nivel escolar o a nivel infantil es más bien de más movimiento y de limitar todas esas comidas chatarras, acompañado de todo lo que es un programa educativo. Todas para las escuelas públicas, todos para las escuelas públicas, ¿no? Para que además de alimentar el cerebro, alimente el Claro, estómago. claro. Ana Carolina Báez es nutrióloga clínica y está directamente vinculada con sobre todo la calidad del alimento que se suple en nuestras escuelas a través del Instituto de Bienestar Estudiantil INAVIE. Ella va a volver no tan pronto, porque ahí vamos a medir un poco cómo va este proceso. Y alguien me dijo, me encantaría poder almorzar en una escuela. Por supuesto que sí. ¿Vale la pena almorzar en una escuela? Claro que sí. Podemos coordinar cuando gusten y podemos ir a almorzar a la escuela. Bueno, Gracias. gracias Ana Carolina Báez. Seguimos más cerca. En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook a nivel Rosario Más Cerca.